Hasta ahora más o menos, si el artículo hablaba, por ejemplo, de un estudio de fotografía, hablaba un poquito de cómo hacer buenas fotos, ese artículo era válido. Pero a día de hoy este artículo ya no es válido. ¿Qué quiero decir? Si yo quiero conseguir un enlace a una web de un estudio de fotografía, ese artículo tiene que ser un pelín más comercial. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Hola a todos, soy Pau, soy cofundador de Labs Consulting y antes que nada os recomiendo que si no estáis suscritos a nuestro canal os suscribáis. En él sabéis que tendréis las últimas novedades acerca del mundo del SEO. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los factores on-page y off-page. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Muy simple. Factores on-page es todo aquello que yo puedo modificar en mi página web para mejorar mi posicionamiento. Factores off-page son todos aquellos que se producen fuera de nuestra página web, ¿de acuerdo? Como os podéis imaginar, los factores off-page siempre es más complicado y consecuentemente van a sumar más. Eso sí, si no tengo un buen on-page hecho, es imposible que posicionemos, ¿de acuerdo? Entonces sí, el off-page suma más, pero si no tengo el on-page correctamente, no voy a poder posicionar. Empezaremos por los factores off-page. Al final, los factores off-page es que se hable de nosotros. Y una forma de conseguir que se hable de nosotros es conseguir que la gente escriba artículos y nos acabe hablando de nosotros. Aquí ha cambiado muy poquito, pero sí que hay un matiz, ¿de acuerdo? Es muy importante, o siempre lo ha sido, que las webs que nos linkan tengan buenas tendencias, que sean muy relacionados a nosotros, a lo que está hablando el artículo. Es muy importante que la relación de post que tienen enlaces salientes y los que no. Y este año estamos observando dos ligeros cambios, o no tan ligeros, bastante importantes. Uno de ellos es el total de enlaces salientes que tiene una web y el total de entrantes. Ya no hablo de post, sino hablo en general. Y el otro es el enfoque del artículo. Hasta ahora más o menos, si el artículo hablaba, por ejemplo, de un estudio de fotografía, hablaba un poquito de cómo hacer buenas fotos, ese artículo era válido. Pero a día de hoy este artículo ya no es válido. ¿Qué quiero decir? Si yo quiero conseguir un enlace a una web de un estudio de fotografía, ese artículo tiene que ser un pelín más comercial. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si no resulta un poco forzado. Es decir, si yo estoy hablando de la historia de la fotografía y acabo linkando a un estudio de fotografía, es un poco forzado. ¿De acuerdo? Entonces es mejor hacer un pequeño estudio de las bodas que se hacen en Barcelona y cuál es el presupuesto para la fotografía y acabar linkando al artículo. ¿De acuerdo? Venga, vamos para los on-page. Aquí los topics son los de siempre, pero sí que hay ligeros matices, ¿vale? Por ejemplo, el primero, la estructura de datos. Al final la estructura de datos siempre ha sido igual de importante, ¿de acuerdo? Pero hoy en día la estructura de datos tiene que ser cambiable con el tiempo, es decir, tiene que evolucionar. Puede cambiar de invierno a verano, puede cambiar en función de lo que está pasando en el mundo. Debe cambiar, ¿de acuerdo? El valor del linking interno ha cambiado y luego voy a hablar de él. Es decir, generemos estructuras muy orientadas al short tail. En ellas, en la misma landing, hablemos con keywords más long tail, pero sin llegar a generar landings. ¿De acuerdo? Porque si no, conseguiremos crear demasiadas landings no relevantes. Entonces sí que es, ahora no voy a decir que el long tail ha muerto, porque no ha muerto, pero sí que ha cambiado la forma en que lo trabajamos, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. 2. LinkedIn interno, le he enunciado antes. El LinkedIn interno ha cambiado el paradigma totalmente. Los SEOs antiguos, como yo, siempre estábamos acostumbrados a decir que una landing necesitaba tener entre 50 y 100 links internos en una web para posicionar adecuadamente. Esto ahora no tiene nada que ver ya. Ahora necesita muy poquitos links muy bien relacionados, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Pues tenemos que pensar en el móvil. En el móvil al final hay muy poco espacio para poner links, entonces los links que ponemos, tienen que ser muy relacionados por el usuario que está leyendo,
¿de acuerdo? Entonces, este realmente es un gran cambio. Pocos links muy relacionados, ¿vale? Esto es lo que nos va a hacer es que Google detecte las páginas como relevantes. Siguiente punto, la velocidad. La velocidad no me voy a cansar nunca de repetirlo, ¿vale? Es un must, es decir, velocidad y usabilidad. A día de hoy no existe una web que posicione que no sea 100% adaptable en el móvil. ¿De acuerdo? Entonces, seguir a rajatabla, y mira que cuesta muchas veces eliminar los mensajes de error de usabilidad móvil del Search Console, pero es estrictamente fundamental arreglarlo. ¿De acuerdo? Esto sí que son cosas que nos van a hacer un cambio en el posicionamiento, y sobre todo cuando ya la mayoría de web, por no decir todas, tienen mucho más tráfico desde el móvil que desde el desktop. ¿De acuerdo? Siguiente punto, los metadatos, los rich snippets. Al final hay muchos memes como los SEOs se vuelven locos cada vez que Google hace un cambio con los rich snippets. Lo siento mucho, pero hay que hacerlo. Es decir, tenemos que tener los metadatos muy bien estructurados. Y tener datos muy bien estructurados, esto significa tener una calidad de datos profundo. ¿De acuerdo? Esto nos hará posicionar muy bien en las búsquedas por voz, en las búsquedas de imagen, en el Visual Search, ¿de acuerdo? Esto también hablaré un poquito después. Más cosas. Los sitemaps. Los sitemaps han cambiado. Antes teníamos que hacer un sitemap con todas las URLs, daba igual si eran importantes, si no, todas tenían que estar. Ahora no. Os pongo un ejemplo. ¿Cómo hacemos los sitemaps hoy en día en el Ads? Tenemos sitemaps para productos y sitemaps para páginas de categoría, las pillar pages que se llaman, ¿de acuerdo? ¿Qué ha cambiado aquí? Al separar los sitemaps me permite tener un mayor control desde la Webmaster Tool de lo que está pasando, ¿de acuerdo? Y después en los sitemaps de productos sí que estamos cambiando muchas cosas, es decir, yo entiendo que para un e-commerce, o entendemos que para un e-commerce que tiene 50.000 referencias, esto es muy útil y es fundamental para que el usuario acabe comprando. Pero a nivel SEO no es importante tener todos los productos en un sitemap. Solo deberíamos tener los productos relevantes. Al final la regla del 80-20 aquí no falla. Entonces, nuevo tip, ¿no? Cambio de paradigma con los sitemaps. Solo pongamos en los sitemaps tipos productos, los productos más relevantes. Luego, otro punto muy importante, otro factor a hablar, el local search. El local search al final a día de hoy se ha vuelto muy relevante. ¿Por qué? Porque al final Google para determinada tipología de búsquedas empieza a premiar que posicionen webs más pequeñas, vamos a llamarlo así, siempre y cuando sean muy locales, ¿de acuerdo? Aquí hemos visto en determinados casos, o muchos casos, que por ejemplo en un listado donde hablamos de, no sé, de restaurantes para bodas, el hecho de poner bien la dirección de cada restaurante en el listado de restaurantes de bodas Madrid, bien etiquetado con los rich snippets, otra vez, esto nos ayudará a que salgamos bien posicionados en las búsquedas más locales, ¿de acuerdo? Así que nada, a modo de resumen, las cosas de las que hemos hablado y que hay que tener en cuenta: la estructura de datos, el link interno, la velocidad / usabilidad, los rich snippets y los sitemaps y la parte del local search, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que os haya sido útil, que realmente hayáis aprendido, y os animo a que os suscribáis al canal. Hasta la próxima.